7 de la mañana con 7 minutos, 7 de la mañana con 7 minutos. Gracias por continuar en compañía de Sin Amarras. Recuerda que también estamos siendo retransmitidos a través de nuestras redes sociales en Facebook Live y por supuesto usted también nos puede escuchar en todo el mundo a través de www.radioatalaya.net. Como todos los viernes, para nosotros es un gusto y darle la bienvenida ya a nuestro panelista, el doctor Byron López Castillo. Doctor, buenos días. Solo para hacer un marco referencial de lo que ha ocurrido y venía ocurriendo respecto a la vigencia del Consejo de Participación Ciudadana. Luego, las elecciones que se dieron en el orden democrático y están elegidos los nuevos miembros. Alrededor de este proceso se esgrimían algunas tesis y posiciones de aquellos que generaban opinión y de quienes hoy son elegidos. El primero tenía que ver con que al llegar a sus cargos iban a revisar lo actuado por el Consejo de Participación Transitorio. Y el segundo tenía que ver fundamentalmente con que harían mayoría, ¿no? Para, evidentemente, con esa mayoría, pues vuelvo a insistir, desconocer todas las resoluciones que había generado el Consejo de Participación Ciudadana. Con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, todas estas aspiraciones, entre comillas, o planteamientos, un poco quedan fuera de escenario, toda vez que este pronunciamiento de la Corte Constitucional, que hoy lo vamos a analizar de su expertise, de su conocimiento como conocimiento constitucionalista, evidentemente blinda justamente estas acciones que el Consejo de Participación Transitorio ha desarrollado y ha venido desarrollando. Doctor, buenos días. Muy buenos días, distinguidos amigos oyentes. El día 4 de febrero del 2018 se efectuó en el Ecuador una consulta popular mediante la cual, entre otras cosas, se designó un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. Y en esa consulta se le entregaron atribuciones a este organismo que se iba a crear para que, entre otras cosas, hicieran la evaluación y luego la designación de todos los funcionarios de control que tiene este país. De tal manera que el Consejo Transitorio funcionó y sigue funcionando hasta este momento, porque todavía no se ha ido, respaldado en la Constitución de la República y en el mandato popular. Es indiscutible que el organismo al que me refiero viene cumpliendo una tarea histórica, porque hacer lo que ha hecho en el corto tiempo de un año demanda una gran capacidad y un esfuerzo extraordinario en beneficio de la reinstitucionalización del país. ¿Qué es lo que ha hecho el Consejo de Participación Transitorio, entre otras cosas? Cumpliendo con la ley y la Constitución, dictó reglamentos y órganos competentes para ir a la evaluación de los funcionarios de control. Y luego de ello provocó concursos, dispuso oposición, impugnación y finalmente designó a quienes deberían ser nombrados en reemplazo de las personas que habían sido evaluadas. Como consecuencia de esto, se designó un procurador general del Estado, una fiscal general del Estado, un defensor del pueblo, los superintendentes de compañías, de bancos, etcétera, todos los organismos de control del país. Pero como en el Ecuador somos muy amigos de llevarle la contra a todo, cuando en las últimas elecciones se iba a elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo, quienes aspiraron a estas dignidades mantuvieron casi en su totalidad el criterio de que iban a llegar a esas altas funciones para revisar lo que había hecho el Consejo Transitorio. Esto creó una gran inquietud en la ciudadanía, porque no iba a ser posible que un trabajo sereno, tranquilo, ecuánime, apegado a la ley y a la Constitución, de pronto fuere dado al traste por la voluntad de 4, 5 o 7 señores o señoritas que iban a este organismo. Y lo más grave todavía es que cuando se eligen a estos nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los resultados electorales los conoce el país. Fueron elegidos con una votación sumamente ínfima.
porque integraron este organismo personas que no eran ampliamente conocidas en el mundo político o jurídico del país, que es una gran equivocación de esta elección. Y entonces aprovecharon para hacer alarde de una presunta posición futura, amenazando con revisar lo que hizo el Consejo Transitorio. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó, entre otros organismos a los que me referí hace un momento, a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es un alto organismo en el Ecuador que tiene por objeto el control de la Constitución de la República. Ese es el objetivo de la Corte Constitucional. Por lo tanto, este organismo debe estar integrado por funcionarios que conozcan del derecho constitucional, que tengan experiencia en el manejo de esta rama tan difícil del derecho y que hayan tenido una proba actuación a lo largo de su vida pública y privada. Por ventura, esta Corte Constitucional actualmente designada la integran hombres y mujeres de primera calidad. Eso lo está reconociendo el país, dadas las cualidades, virtudes y aptitudes de los miembros integrantes de la Corte Constitucional. La preside un hombre como el doctor Hernán Salgado Pesantes, que entre otras cosas fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo de alto control constitucional y legal en el mundo. Con la experiencia que él tiene, junto con quienes lo acompañan, están actuando con seriedad, con responsabilidad histórica y con apego a la ley. Es por eso que el día 8 de mayo, o sea, hace 2 días, la Corte Constitucional acaba de emitir un dictamen en relación con esta aspiración de los nuevos integrantes de ir a desbaratar lo que hizo el Consejo Transitorio. Este dictamen es el número 219, dictado por la Corte Constitucional. Y me voy a permitir leer exactamente cuáles son las resoluciones fundamentales que adoptó la Corte Constitucional al emitir este dictamen. En primer lugar dice: el referéndum aprobado por la ciudadanía el 4 de febrero de 2018 enmendó la Constitución, al mismo tiempo dotó al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio de competencias extraordinarias. 2. Dichas competencias extraordinarias implican la evaluación, la terminación anticipada de funciones y la selección de autoridades de control. 3. El funcionamiento del Consejo Transitorio es extraordinario, temporal, feneciendo sus funciones cuando el Consejo Definitivo se posesione. Repito, el funcionamiento del organismo transitorio es extraordinario, temporal y feneciendo sus funciones cuando el Consejo de Participación Ciudadana Definitivo se posesione. 4. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social electo no puede ejercer las competencias que el pueblo ecuatoriano otorgó al Consejo Transitorio a través de la consulta popular. Tampoco puede revisar sus decisiones tomadas en ejercicio de atribuciones extraordinarias que este Consejo electo no posee. En síntesis, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social electo ejercerá las competencias provenientes de la Constitución y de las leyes para el cumplimiento de sus funciones. Quito, 8 de mayo del 2019. Este dictamen es sumamente claro. No admite ninguna tergiversación ni una perversa interpretación antojadiza con fines protervos. Está claramente determinado que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, electo últimamente y que todavía no se ha posesionado porque no termina el mandato transitorio, no podrá ejercer competencias que el pueblo ecuatoriano le otorgó al Consejo Transitorio a través de la consulta popular, así como tampoco podrá revisar sus decisiones tomadas en ejercicio de las atribuciones extraordinarias que este Consejo no posee. De tal manera que queda claro y para tranquilidad del país que todo lo que hizo el Consejo Transitorio
es inamovible y los funcionarios que fueron designados no podrán ser tocados por el Consejo que va a entrar en funciones. Esto va a permitir algo importante, esa es mi opinión modesta. El país está acostumbrado al hacer y al deshacer. El que llega deshace lo que hizo el que se fue, con un sentido egoísta, de envidia o de incapacidad. Es una norma no general, pero muy común en todos los organismos. El que llega encuentra defectos a lo que hizo el otro y desbarata lo que se está haciendo o hizo el anterior. Y eso ha detenido el avance del país en muchos aspectos. Con esto, el país va a lograr algo que había perdido en el correísmo: la institucionalidad. El correísmo creó un aparato jurídico encaminado a que el presidente Correa en ese momento, o el futuro que hubiera sido más adelante, encuentre en estos organismos así constituidos el medio eficaz para hacer lo que él quisiera por encima de la voluntad popular y respaldado en un artículo tal de la Constitución. Ahí vemos al señor Maduro en Venezuela que se jacta diciendo: yo hago esto porque la Constitución me dice, y es algo totalmente contrario a la realidad histórica que viven estos pueblos. Para terminar este pequeño comentario, es digno de elogio el dictamen emitido por la Corte Constitucional, pronunciado a tiempo, antes que los nuevos dirigentes del Consejo Definitivo se posesionen y entren en funciones, y hubieran tenido la posibilidad de llegar con las intenciones de desbaratar lo que hizo el transitorio. Ahora sí, se cierra la puerta definitivamente y los funcionarios que fueron elegidos por el transitorio tienen la seguridad de que van a actuar con absoluta tranquilidad, seguridad y con el propósito de cumplir el deseo del pueblo de que se reinstitucionalicen. Ok. A ver, doctor, yo quiero hacer una pregunta, y más que una pregunta también es una reflexión. Se ha destacado la importancia y trascendencia y contenido del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Y mi pregunta es, ¿tenía que consultar a la Corte Constitucional el Consejo Transitorio sobre si se excedieron o no respecto a estas disposiciones extraordinarias que le dio la consulta o que le dio el pueblo? Primera pregunta, más que una pregunta, como una interrogante. Porque hay que destacar que el doctor Trujillo, para blindar las resoluciones del Consejo Transitorio, había planteado primero la vía de una consulta, que se la planteó al presidente Lenín Moreno. Y como decía ayer Alcides en el tema de calor político, decía, bueno, se dio cuenta que el gobierno fue muy espacial, muy poco comprometido en llevar adelante una consulta para este tema. Paralelo a eso, el doctor Trujillo, con sus colegiados, no hizo la consulta a la Corte Constitucional. Yo creo que cuando ayer le hacen una entrevista, él dice, bueno, yo creo que era necesario hacerlo porque más allá de que ya estaban estas competencias extraordinarias entregadas por el pueblo a través de una consulta, yo quería saber si no me había excedido de estas responsabilidades extraordinarias que me otorgó el pueblo. En definitiva, uno se pregunta, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera consultado? La inquietante pregunta suya es necesaria analizarla. La Corte Constitucional actualmente en funciones es la que debe encargarse del control constitucional en el país. Hubiera sido una equivocación del doctor Trujillo que esa pregunta le hubiera formulado a la anterior Corte Constitucional. Hubiera sido un absurdo. Él anotó algo que usted lo acaba de decir. Él quería también blindarse para que mañana no le digan, usted, ¿por qué hizo esto por su propia voluntad? No puede ser. Y por eso, porque usted quiso imponer su voluntad, es que nosotros vamos a hacer lo que nos da la gana. Al consultarle a la Corte Constitucional, que es del organismo de control constitucional, lo que sea redundante, él está, y el Consejo que él preside, totalmente, empleando nuevamente el término, blindado de cualquier interpretación antojadiza que se pudiera hacer al respecto. Igualmente, él propuso una consulta popular.
que le fue respaldada por una gran mayoría de ecuatorianos que consideraba que era la oportunidad para que se consulte al pueblo, pero se dijo con buen criterio que eso demandaba algunos millones de dólares que no estaba el país en condiciones de gastarlos en una nueva consulta. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Pedir a la Corte Constitucional que se pronuncie en la forma que se ha pronunciado. Este pronunciamiento de la Corte Constitucional equivale prácticamente a que hubiera habido una consulta popular para que respalde la gestión que realizó el Consejo Transitorio presidido por el doctor Trujillo. Ese más o menos el enfoque legal que me permito hacer al respecto, con el objeto de aclarar esa justa inquietud o preocupación que usted acaba de expresar. ¿Por qué le hice esta pregunta? Porque usted dijo algo muy importante. Estamos en un proceso de transición y recuperación de la institucionalidad. Pero esa recuperación de la institucionalidad está marcada por los valores éticos del ejercicio del poder de quienes están hoy en ese proceso. Eso hay que destacarlo. Porque ¿qué hubiera pasado si que la Corte decía, no señor, usted se excedió de esa competencia extraordinaria? Hubiera sido una barbaridad regresar hacia la caverna. ¿Qué hubiera sido si el doctor Trujillo no se hubiera preocupado de plantearse, me he excedido de esta responsabilidad extraordinaria? Y lo dejaba en el aire. También era un problema. Esto pone en evidencia la gran capacidad jurídica, ética y de todo sentido del doctor Trujillo y de quienes lo acompañan. Sí, claro, porque él no lo hace solo, lógico. Porque han pensado en todos los problemas que se podrían haber suscitado, dada la idiosincrasia de la que nos jactamos ser. El Ecuador, lastimosamente, y lo repito una vez más, tiene esta grave deficiencia. Siempre encontrar algún pero, algo malo en lo que hizo el que se va. Ahora, con este criterio emitido por la Corte, por mucho que crean que hizo mal, no pueden por ningún concepto, porque el numeral cuarto del dictamen es tan claro como los anteriores. Y el cuarto dice, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social electo no puede ejercer las competencias que el pueblo ecuatoriano otorgó al Consejo Transitorio a través de la consulta popular. Tampoco puede revisar sus decisiones tomadas en ejercicio de atribuciones extraordinarias que este Consejo electo no posee. Este numeral cuarto es sumamente claro, demuestra la capacidad de quienes lo elaboraron para dejar prácticamente bien establecido que el Consejo de Participación Ciudadana en funciones dentro de pocos días no podrá ser más allá de lo que la Constitución le permite, sin que tenga derecho ni capacidad para revisar, ni para reformar, ni para deshacer lo que hizo el que se va. Bueno, mi opinión. Yo estoy totalmente de acuerdo en una decisión que ha tomado la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque en la ley que crea el Consejo de Participación Ciudadana, en ningún artículo dice que ésta debe de revisar y peor negar o no ninguna decisión que tome un Consejo Transitorio. No hay en la ley que crea el Consejo de Participación ni en la Constitución. No hay y peor en la Constitución. Entonces, los señores que asumen su condición de vocales elegidos ahora el 24 de marzo, que andan diciendo que apenas se siente, van a revisar todo lo actuado por el Consejo Transitorio, quedaron en el vacío. No hay absolutamente ningún espacio legal ni constitucional, y peor en la ley que crea el Consejo de Participación Ciudadana, que digan que ellos deben de revisar lo actuado por el Consejo Transitorio, porque esa decisión del Consejo Transitorio se basa en una decisión tomada por consulta popular a través del pueblo ecuatoriano. Pero déjenme ser abogado del diablo. Como siempre. Los periodistas somos abogados del diablo a veces. Muchos dicen que la decisión que tomó la Corte Constitucional esta que acabo de leer, rompe el sentido de la imparcialidad, el principio de imparcialidad. ¿Por qué? Porque a la vez Rafael Ollarte dice, dictar un fallo con un contenido que pretende beneficiar a quienes lo emiten viola directamente el principio de imparcialidad. Respetuoso como soy, no comparto con ese criterio, pero respeto. No comparto, porque aquí no se atenta contra la imparcialidad.
Por el contrario, hubiera sido parcializado, que hubiera dicho que sí puede hacer lo que quiere hacer. ¿Dónde está la imparcialidad? ¿Dónde está violentar la imparcialidad? En ningún momento se encuentra aquí, para mi modo de pensar. Es un pronunciamiento constitucional apegado a la ley. Por lo tanto, toda sentencia que se dicte en el país debería tener esta misma calidad de ser imparcial. Claro, atentar contra la imparcialidad. Le complemento algo. ¿Qué otro organismo en este país tiene la decisión que tiene la Corte Constitucional? Claro, se ha consultado. Más que la Corte. Se ha consultado, la Corte Constitucional. se ha consultado al organismo que corresponde. Lo único que me preocupa a mí es que así como la Constitución tenía los candados y el poder atrabiliario, los abrió y los rompió cuando le dio la gana. Quiero preguntar si la Asamblea u otro organismo podría impugnar la resolución de la Corte Constitucional. Pregunto para terminar. No para terminar, no puedo continuar. porque... No puede nadie. Porque el Consejo Interino participó, actuó, respaldado por la voluntad popular en la consulta del año pasado. Esa consulta le entregó a ese organismo las facultades extraordinarias. Así está clarísimo. Son extraordinarias. Porque una vez que se termina, desaparece. Desaparecido, desaparece lo extraordinario para dar paso a lo que ahora sucede con este dictamen, que repito, aunque canse, el Consejo de Participación electo no puede ejercer competencias que el pueblo ecuatoriano le otorgó al Consejo Transitorio a través de las consultas populares. Tampoco puede revisar sus decisiones tomadas de ejercicio de atribuciones extraordinarias que este Consejo electo no posee. Usted le dijo a Alcides, el nuevo Consejo tendrá que someterse a lo que dice la Constitución en la parte tal, a partir del artículo 207, en donde están todas las atribuciones que tiene. Y ahí no está esta de revisar. Por lo tanto, que se queden con las ganas los señores del Consejo electo de hacer lo que iban a hacer, porque no lo van a poder hacer para ventura Doctor, de este país. Muchas gracias por sus comentarios, sus reflexiones y análisis sobre esta resolución de la Corte Constitucional. Gracias a ustedes, pasen un buen fin de semana. Lo que continúa en nuestra programación habitual es Fernando Aguayo en Vivo.